Capítulo 5. Hablo de la molestia rentable. No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Woody Allen. Domingo 5 de agosto de 2012. En televisión española, como cada tarde desde hace unos días, se retransmiten en directo los Juegos Olímpicos de Londres. Y hoy le toca el estreno de la natación sincronizada. Entre los comentaristas, la nadadora ya retirada Gemma Mengual, poseedora de 2 platas olímpicas, 18 títulos mundiales y 17 europeos, se dedica a destrozar literalmente las actuaciones de los países rivales. Desde decir que el número de las chinas ha sido horroroso, hasta calificar un ejercicio como fácil, bañador cutre, esto no pasa de ronda. Las redes sociales encendidas la convierten en trending topic y llegan a calificarla como el Risto Mejide de la natación sincronizada. Todo un honor, pero ya me gustaría a mí, ella al menos sabe de lo que juzga. En fin, el resultado, cuando se conocen las audiencias al día siguiente, es incontestable. Mientras la media de los Juegos Olímpicos no pasa del 14%, la intervención de Gemma dispara los ratings hasta el 17.5%. 3 puntos de share, una barbaridad y mucho, mucho dinero. En el supuesto de que la pública española volviese a tener publicidad y que Oteca le dejase, claro. Ser escuchado es cada vez más caro. Convertirse en un alto en el camino por el que todo el mundo tiene que pasar es hoy en día casi una utopía. Las empresas lo saben y lo sufren cada día en sus cuentas de resultados. La teoría del long tail ha dejado de ser un éxito de ventas para convertirse en una peligrosa amenaza para el consumo de masas. El mercado está cada vez más atomizado, más fragmentado, más saturado y lo que es peor, más sordo. Por todo ello, hoy por hoy existen solo 2 caminos para hacerte escuchar en cualquier mercado. Uno es cada vez más caro y el otro, en cambio, es cada vez más económico. El primero es de las grandes corporaciones, con juntas de accionistas multitudinarias y miles de millones de euros de facturación. Es el camino de los grandes spots en cine y televisión, con modelos representativos de todas las clases sociales y doblados a todas las lenguas oficiales y cooficiales. Anuncios que tienen que ser aprobados por varios niveles ejecutivos y consejos de asesores antes de llegar al presidente. Es el camino de no ofender a nadie, querer complacer a todos e intentar ante todo y ante todos quedar bien. Es el camino del 15% de las empresas de nuestro país que manejan presupuestos de 9 cifras en inversión en medios para repetirnos una y otra vez el mismo mensaje, porque si no lo hacen ellos, nadie más lo hará, porque no tienen un producto memorable, para no hablar de su publicidad. Es el camino de la molestia mala, es cada vez más caro y paradójicamente cada vez menos creíble, porque todos sabemos que es mentira, que solo pretenden caernos bien. De eso mismo se quejaba Mike McGrady, conocido periodista que en 1969 decidió lanzar un órdago a la cultura literaria estadounidense, poniendo en evidencia que, como defendía, por su excesiva corrección política, se había convertido en un criadero de obras de poca monta. A tal punto de autocomplacencia se había llegado que McGrady sostenía que cualquier libro con suficiente contenido sexual, por mal escrito que estuviese, sobresaldría del resto y se convertiría automáticamente en un éxito de ventas. Y no contento con lanzar la tesis, se dispuso a comprobarla. Reunió a un grupo de 24 periodistas, amigos suyos, 19 hombres y 5 mujeres, y juntos publicaron la novela Naked Came the Stranger, bajo el seudónimo Penélope H., una novela carente de todo nivel literario y cuya trama consistía en la venganza sexual, por supuesto, de una esposa despechada por la infidelidad de su marido. En solo una semana se vendieron 100.000 ejemplares, compartiendo lista de más vendidos con El Padrino, de Mario Puzo, y 7 minutos de Irving Wallace. Y tras conocerse la verdad del proyecto, las ventas no solo no dejaron de ascender, sino que se multiplicaron exponencialmente, vendiendo más de 400.000 ejemplares y ostentando
Durante 13 semanas, uno de los puestos más altos entre los más vendidos de The New York Times. Todo simplemente por molestar de la manera adecuada. Ya lo definió muy bien Toscani en los 80. La mayor campaña de publicidad de la historia de la humanidad fue la de Jesucristo. Lanzó un eslogan universal, amaos los unos a los otros, y un logotipo formidable, la cruz. Pues sí, Jesucristo y su agencia Los Apóstoles desarrollaron la mayor campaña de comunicación de todos los tiempos. No fue principalmente como una imaginería respetuosa y vendedora de felicidad, todo lo contrario. Un hombre clavado desnudo sobre una cruz, una comida como una parodia del canibalismo, una sesión de lapidación, leprosos abrazados, desgraciados por todas partes, enfermos repugnantes, un nacimiento en un establo en medio de los excrementos de los animales, sesiones de torturas inauditas, la sangre que salpica los clavos, el dolor de una madre frente a un hijo moribundo. Todo lo que detesta la publicidad se encuentra en ese clip. Sin contar la provocación en aquella época, a los prejuicios y en el desafío al poder político. Exigir la fraternidad con los pobres, el perdón de los pecados, ayudar a los miserables, el amor al prójimo, el pacifismo, el respeto a las prostitutas, etc. El segundo camino es el del otro 85%. Las empresas y las personas que no se pueden permitir no molestar porque no disponen del tiempo ni del presupuesto para pretender complacer a todo el mundo. Las que tienen que decir cosas para que se les escuche, porque se arriesgan a no decir nada y pasar desapercibidas. Esas que son conscientes de que cada euro invertido en comunicación, diseño, etc., tiene que rendirles mucho más de lo que les costó. Es el camino de la molestia buena, la que crea un contenido que interesa, que hace que los usuarios se tomen la molestia de mirarlo, reenviarlo y recomendarlo, la que los utiliza como medio y lo hace gratis. Fue lo que ocurrió en Kazajistán en 2006. Ese año, el presidente del gobierno, Nursultán Nazarbayev, estuvo sopesando la opción de denunciar a un actor británico por una película que ridiculiza a esa república y a sus habitantes, que son mostrados como racistas, salvajes, antisemitas, misóginos e incestuosos. El nombre del actor, a la sazón guionista del largometraje Borat, era Sacha Baron Cohen. Sin embargo, al final la demanda no prosperó, y menos mal que no lo hizo. Al cabo de pocos meses, el ministro de Turismo y Deporte de Kazajistán, Temirhan Dosmuhanbetov, comparecía ante los medios para expresar su alegría y su más sincero agradecimiento a la película. Según afirmó el ministro, el número de turistas que quieren pasar sus vacaciones en Kazajistán crece año tras año. Y luego agregó que en los primeros 9 meses de 2007, el número de turistas aumentó un 31.5% respecto al mismo periodo del año anterior y superó los 3.9 millones de personas. Después del estreno, se multiplicó por 4 el número de turistas anuales, se colocó al país en el mapa mundi e incluso hubo que atender las solicitudes de periodistas de 18 países que querían comprobar si lo que aparecía en la película era cierto. Toda una campaña global que en la vida habría podido pagarse el gobierno kazajo. Y todo gracias a una molestia. Dicho de otro modo, si ahora mismo yo te diese $65,000, ¿cómo los convertirías en una buena inversión? Puede que pensaras en invertirlos en un fondo, en bolsa, en Bankia, en Nueva Rumasa o en una startup. Esas serían las opciones sin molestar a nadie, tratarías de ser buena gente y acabarías bien jodido. Pero imaginemos ahora que te pido que me devuelvas ese dinero multiplicado y convertido en una cantidad más que razonable dentro de 5 meses. Pongamos que te pido $18 millones. Sí, en 5 meses. La respuesta legal es clara. Deberías crear algo que interesase a mucha gente, a poder ser de todo el mundo, para que te pagaran mucho dinero por la distribución y venta express de ese algo.
¿Y qué mejor y más rápida manera de conseguir una alta rentabilidad que creando una gran molestia? Lo mismo que se planteó Morgan Spurlock en el año... Si no sabes contestar, vuelve al capítulo anterior y hace el favor de leerme con atención. Su intención seguramente no era en principio ganar la increíble cifra de 18 millones de dólares, pero fue lo que al final consiguió gracias a una de las molestias mejor producidas de los últimos años. Bueno, consiguió eso y que un gigante como McDonald's, perdón, esa marca de comida rápida cuyo logotipo es un fondo rojo con una M amarilla, dejara de servir sus raciones grandes, super size, de bebidas y papatas fritas en los más de 13.000 establecimientos que tiene la cadena de comida rápida en Estados Unidos. El vehículo, el grandioso Super Size Me, se convirtió en el cuarto documental más taquillero en la historia de los Estados Unidos, premiado en Sundance y nominado a un Oscar como mejor documental del año. Con poquísimo presupuesto, había logrado molestar al gigante, y como estamos comprobando, detrás de toda gran molestia aguardan grandes beneficios. El invento del siglo, algún día de abril de 2006, mediodía. En medio de una brainstorming para una campaña de cuya marca no puedo acordarme, recibo una llamada de esas que te cambian la vida. Alphonse Cornella, ex profesor de la carrera, admiradísimo amigo y colega, me pide disculpas por la llamada, pero es que tiene que dar una respuesta pronto y necesita consultarme algo. Yo, como siempre, al principio me hago el ocupado, pero enseguida le pregunto de qué se trata sin demostrar demasiado interés, no vaya a ser. Alphonse me cuenta que le han llamado para que aparezca en un programa de televisión. Yo le contesto que cómo se nota que no lo conocen, aparte de ser un sabio despistado, una de las personas más inteligentes del país y un auténtico gurú de la innovación. Alphonse es un tipo sencillo, humilde y muy tímido, atributos exactamente opuestos a los míos. El concurso, me cuenta, porque es un concurso, va sobre inventores. Lo han llamado a él como experto en innovación para juzgar qué inventos merecen pasar a la siguiente fase y llevarse el premio a el invento del siglo, que es como se llama el programa. Alphonse ha declinado amablemente la invitación, pero se ha comprometido a dar 3 nombres. El tercero es el mío y me llama para pedirme permiso para incluirme en la lista. Yo le contesto que ningún problema, totalmente consciente de que me falta todo lo que a Alphonse le sobra: sabiduría, humildad, discreción, lo cual me convierte en el candidato ideal. Capítulo 6. Hablo de la molestia que genera interés. Créete a los que busquen la verdad, desconfía de los que aseguren haberla encontrado. El 10 de octubre de 2005, Louis Amiguet realizó una entrevista a uno de los escritores más reconocidos de los últimos tiempos, pocos años antes de que éste falleciera. No era un escritor cualquiera, se trataba de la única persona que ha conseguido hasta la fecha ser número 1 en Estados Unidos con un libro, Acoso, una película, Parque Jurásico, y una serie de TV, Urgencias. Todo ello al mismo tiempo. Se trataba, por tanto, de alguien que conocía muy bien los mimbres y las emociones que hacen que nos enganchemos en una historia y la compremos en cualquier formato. Un escritor que algo sabía sobre vendernos historias. Se trataba del gran Michael Crichton. En la que iba a ser su última visita a España, presentaba su nuevo libro, Estado de Miedo, al que también volveremos más adelante. Y todo parecía tratarse de una promoción al uso, con sus preguntas y respuestas enfocadas única y exclusivamente a generar interés por la compra del libro, cuando de pronto el entrevistador preguntó: ¿ve cómo le gusta hacer ruido? A lo cual Crichton contestó: puedes cuantificar el interés de una de tus afirmaciones porque es directamente proporcional al malestar que provoca. Si dices algo, molestas a alguien, y si nadie se queja, es que no has dicho absolutamente nada. Ahí lo tienes, lo que ya he bautizado como teorema de Crichton. Quien quiera provocar algo de interés de una forma eficaz y barata, más le vale molestar a alguien. Pero es que aún hay más, no queda ahí la cosa. Fijarse solo en el corto plazo sería incompleto. Nuestra apuesta no debería acabar ahí.
sería un fogonazo, una moda, pan para hoy y hambre para mañana. A medida que uno conoce el lado oscuro del marketing y de la comunicación de masas, se da cuenta de que si uno se fija en las grandes marcas, molestar es necesario también para construir una marca, para poder construir un diálogo a largo plazo. Según asegura el gurú del branding, J.N. Kapferer, siempre hay que preguntarse contra quién va la marca. En el contexto competitivo de hoy en día, esta cuestión define los principales competidores, entre otros aquellos a cuya clientela podremos capturar. Como veremos más adelante, es una pregunta necesaria y clave para poder construir una gran marca. El mayor riesgo que corremos es el de sobrevalorar la transgresión y convertirlo en el fin último de lo literario. Transgredir significa atravesar una frontera, la del buen gusto, la de la decencia, la de la moral. Pero en una sociedad no todos están de acuerdo. Lo que es un transgresor para unos no lo es para otros, y a menudo se celebra como transgresor lo que agrede al grupo opuesto. Por eso siempre hablaremos de molestia que genera interés, no solo de provocar gratuitamente ni de simplemente llamar la atención. La notoriedad es un valor positivo en sí mismo, aunque lo que presentemos al mundo sea una mierda. Según un estudio de la Universidad de Wharton realizado sobre más de 200 lanzamientos editoriales, sus respectivas ventas con sus correspondientes críticas literarias aparecidas en The New York Times, la publicidad negativa y las reseñas feroces tienen un efecto positivo sobre las ventas del libro, poco o nada conocido simplemente por el mero hecho de dejar de serlo. Sin embargo, lo que queremos es convertirnos en un éxito de ventas, un fenómeno de la temporada. Hay que esforzarse para conseguir algo más que una mala crítica. En marzo de 2012 se estrenó en internet el video más viral de la historia, el que más interés ha recibido en menos tiempo desde que existe internet. Y no fue precisamente uno de Michael Jackson, Lady Gaga, Justin Bieber o ni siquiera mío. Eso habría sido un video a favor de algo y no es esa la postura que estamos defendiendo aquí. El video en cuestión recibió la friolera de más de 100 millones de reproducciones en tan solo 6 días. Era de una duración anormalmente larga, casi rozaba la media hora, y su título, ahora ya convertido en fenómeno de masas, era Connie 2012. Y sí, iba contra algo de forma descarada. La idea detrás de su contenido era muy simple. La organización Invisible Children, de la mano del cineasta Jason Russell, decidió que la mejor forma de solventar un problema era haciéndolo visible. ¿Y cuál era el problema? ¿Contra quién iba el video? Contra un dictador ugandés llamado así, Joseph Kony, un tipo bastante despreciable que se dedicaba a reclutar y martirizar niños para su ejército de resistencia del Señor, y del que poco o nada sabíamos hasta que Russell y los suyos decidieron hacernos visible, ponernos frente a él. A lo largo de más de 29 minutos asistimos de una forma absolutamente parcial y carente de paliativos a las atrocidades que cometió y supuestamente seguía cometiendo el tipo en cuestión, hasta llegar a un final de lo más provocador. Y es que más allá del inmediato éxito del video en las redes sociales, lo más interesante del caso fue lo que pasó después. Atraer la atención y el interés mundial sobre un problema de forma tan notoria hizo que de pronto estrellas de todo el planeta se solidarizasen con la causa. Personajes como George Clooney u Oprah Winfrey salieron a la palestra para denunciar la existencia de este sujeto. Gente de todas partes del mundo empezó a organizarse y a pedir a sus representantes que hicieran algo, y hacían una invitación a seguir con la marea contra este individuo, contra Kony, para lograr detenerlo antes de que finalizase 2012. El video en sí era una invitación a enrolarse en la Armada Mundial para destruir al monstruo, un alegato contra la pasividad de nuestros gobernantes, que solo intervienen en aquellos países en los que tienen intereses estratégicos, energéticos, etc., y un duro golpe a nuestro pasotismo como habitantes de una realidad global. Como bien se ocuparon de destacar los detractores del video, donde hay un éxito, siempre hay un detractor.
El video costó más de $850.000 de los fondos de la ONG y su contenido estaba pensado y perpetrado desde un principio para manipularnos. Por una buena causa, sí, pero manipularnos al fin y al cabo. Pero lo más importante es que funcionó, y vaya si funcionó. En resumen, el video provoca una emoción que incita a la acción y a la replicación. Podría, por ejemplo, no provocar nada o provocar tristeza, pero entonces no funcionaría. De nada sirvió que el primer ministro de Uganda saliese en otro video días después explicando que hacía años que ese señor no acampaba a sus anchas por su país, que los autores del video reconociesen que habían simplificado el conflicto a propósito, o que su instigador fuese detenido una semana después en San Diego por estar ebrio y masturbarse en público. El daño ya estaba hecho, la molestia había atraído el interés, la molestia había triunfado. Capítulo 7. Hablo de la molestia fiable. El cerebro es un órgano maravilloso. Empieza a trabajar desde que te levantas y no para hasta que entras en la oficina. Mi madre, además de ser la mejor persona que conozco, ha sido siempre una gran psicóloga. Gracias a ella y a su mano izquierda, fui el último de los niños de mi colegio en enterarme de que los Reyes Magos eran los padres. Ok, es verdad, aún a veces tengo mis dudas. Pero fue gracias a su pericia como educadora y sobre todo como comunicadora como logró que yo siguiera creyendo en la magia un año más que el resto de mis compañeros. Y fue la manera como lo hizo, lo que todavía hoy me fascina. Todos lo hemos vivido. Un día, cada vez más temprano que tarde, llega el enteradillo de la clase y te lo espeta así sin miramientos. Tus padres te han estado tomando el pelo y tú eres un pringao por no darte cuenta. Es el primer gran triunfo del escepticismo contra lo que jamás cuestionamos, contra la palabra de papá, que va siempre a misa. No hay mayor molestia que la de sentirse engañado por quien tú más quieres. Te falla tu fuente más fiable y ese día no se olvida jamás. Todos hemos vuelto a casa y formulado la pregunta con terror a la posible respuesta. Mamá, ¿los reyes sois los padres? Lo que en idioma adulto significa madre. ¿Serás capaz de engañar a tu propio hijo? Si mi madre hubiera contestado la verdad, el escéptico la habría ganado para siempre. Sin embargo, lo que hizo fue ganarle la batalla con sus propias armas. Escepticismo contra escepticismo. Si yo me mostraba más dispuesto a creerme al más escéptico, ella se subiría a ese podio. Su respuesta fue bien clara, sin pestañear y casi sin meditarlo ni un segundo contestó. Eso es lo que le dicen a los niños malos, los papás que ven que los reyes no les han traído nada. Como quieren que sus hijos sigan recibiendo regalos, los papás se ven obligados a suplantar a los reyes magos. Y para no confesarles que los auténticos reyes magos no les han traído nada, les mienten y les dicen que no existen. Bingo. A partir de ese día, a cada enteradillo nuevo que me venía con el cuento de los padres, yo no podía hacer otra cosa que mirármelo con displicencia y compasión como pensando si tú supieras. Y eso sí, mi madre siguió ostentando el título de fuente más fiable de mi vida durante al menos 12 meses más. Primer aprendizaje. Lo molesto es más fiable porque nos fiamos antes del escéptico que del crédulo. Nos lo creemos más. ¿Qué le vamos a hacer? Y la razón de todo hay que buscarla en el miedo. Según Gavin Johnston, que se basa en las ciencias del comportamiento para asesorar marcas, muchas marcas viven de lo que los antropólogos denominan miedo panorámico, es decir, una sensación agobiante de pérdida de control que impulsa a los consumidores a luchar por encontrar cualquier tipo de tranquilidad posible. Por definición, el escéptico suele ser más prudente o más inoperante que el crédulo, y nuestra tendencia natural a querer controlarlo todo nos acercará naturalmente a su posición. En segundo lugar, lo molesto es más fiable porque nos creemos más una amenaza que una promesa. Somos así funcionamos, aunque no nos guste. Está demostrado.
En un sorprendente estudio de 2008, los investigadores de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, descubrieron que el miedo al fracaso mueve mucho más a los consumidores que una promesa de éxito. Esto último, curiosamente, suele paralizar, mientras que lo primero estimula y obliga a abrir carteras. De hecho, como reveló el estudio, el mejor persuasor consistía en ofrecer a los consumidores una breve visión del temido yo futuro. Salvador Ruiz, profesor de investigación de mercado de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia, publicó junto con Longinos Marín, también profesor de la UMU, un estudio titulado La identificación del consumidor con la empresa. En una entrevista en la que presentaba dicho estudio, aseguró que lo que digan otros consumidores de la marca nos resulta creíble, porque tendemos a prestar más atención a las noticias negativas que a las positivas relacionadas con los productos. En tercer lugar, lo molesto es más fidedigno porque lo negativo es siempre más estimulante y por lo tanto más comprable que lo positivo. Somos mucho más creíbles cuando lanzamos una soflama pesimista que cuando nos dedicamos a hablar bien del futuro. Y es que no hace falta haber leído Las coplas por la muerte de su padre para saber que el ser humano está programado para creer que cualquier tiempo futuro siempre será peor. Nuestro cerebro está programado para recordar las experiencias pasadas como si hubieran sido mucho mejores y más agradables que como las vivimos en su momento. Un fenómeno llamado recuerdo rosa o retrospección optimista se trata de una tendencia que encima se agrava cuando las cosas se ponen feas. Nuestra tendencia a idealizar los tiempos pasados contribuye a explicar por qué el marketing nostálgico es tan potente en épocas de inestabilidad económica. Cuando baja la bolsa, sube el endeudamiento personal, el cambio climático es noticia y la seguridad laboral es algo del pasado. Los consumidores preocupados buscan el equivalente al por menor de un alimento reconfortante, los sonidos, los olores y por consiguiente el aspecto familiar de las marcas más queridas de la infancia. En cuarto lugar, lo molesto es más fiable porque nos cuesta mucho más saber lo que queremos que lo que no queremos. Nos definimos antes como un no que como un sí. O dicho de otro modo, para llegar a un sí, pasamos primero por muchos noes. Por último, lo molesto es más fiable porque cualquier imperfección es siempre mucho más auténtica y creíble que la perfección absoluta, símbolo de artificialidad y por tanto generadora de desconfianza. Como asegura Limestone, a muchos consumidores les atraen las pequeñas imperfecciones y las empresas lo saben. Es algo estético, como el término japonés wabi-sabi, que puede traducirse por el arte de encontrar belleza en la naturaleza, ya sea una mancha marrón en un plátano o un nudo en la corteza de un árbol. El invento del siglo, otro día de abril de 2006 por la tarde. 2 días después de la llamada de Alphonse, recibo la llamada de Tinet Rubira, director del programa, con el que me une nuestra ya mítica amistad y uno de los tipos más inteligentes que pueblan el ámbito televisivo. Me cuenta que me ha visto en una conferencia en YouTube que le había pasado a Alphonse, que los otros 2 nombres de la lista por lo visto han dicho que no y que quiere que nos conozcamos en persona. El encuentro se realiza en las oficinas de His Music en Barcelona. Tinet me explica la mecánica del programa, una adaptación del American Best Inventor, que ya había triunfado en Estados Unidos. Yo formaría parte de un jurado compuesto por Pilar Jericó, experta en coaching y formación de talento, Manuel Matellán, presidente del Club de Inventores, Gabriel Cerdá, exitoso empresario e ingeniero industrial de formación, y un servidor. Tinet nos propone que nos desplacemos 3 días a Bilbao, donde cada año se celebra la Feria de Inventores, y llevemos allí a cabo el casting para el programa. Yo le digo que sí a Tinet, pero le advierto que no soy ni de lejos el gurú de innovación que habría tenido con Alphonse, que ni de lejos estoy a su altura y que como mucho soy un publicista que si se tiene que guiar por algún criterio profesional, lo máximo que le podré echar mano es sobre sus expectativas de poder vender el invento,
si aquello que le pongan delante le parece vendible o no. Dicho de otro modo, si me vería haciendo una campaña para tal o cual cachivache. Tinet me mira con una mezcla de preocupación y desesperanza y aún así me dice que haga lo que crea conveniente, que confía en mí. Con el tiempo se arrepentirá varias veces de haberlo hecho.